El brillo frío de la pantalla del ordenador era lo único que iluminaba mi pequeño salón, y la cara de mi hijo, Esteban, parecía la de un extraño. Sus facciones, que yo había besado miles de veces, estaban contraídas por una dureza que nunca antes le había visto. La conversación había empezado con falsas cordialidades, pero yo sabía a dónde se dirigía. Sentía el peso de su intención en cada silencio. Al fondo, casi fuera de plano, podía adivinar la silueta de Verónica, su esposa, una presencia que siempre se sentía como una sombra helada, incluso a través de una videollamada. Me pidió que reconsiderara lo de la casa, usando palabras como oportunidad y futuro, pero yo sabía que ese futuro no me incluía. Para ellos, estas paredes no eran más que un activo, un capital estancado que necesitaban liquidar para financiar su próximo capricho, un proyecto de lujo que nada tenía que ver con los valores que yo le había enseñado. Con toda la calma que pude reunir, le expliqué una vez más lo que esa casa significaba. No era solo un montón de ladrillos y tejas, era el último bastión de mis recuerdos, el lugar donde su padre y yo habíamos construido una vida con las manos desnudas. Cada grieta en el yeso, cada marca en el suelo de madera, contaba una historia, la de sus primeros pasos, la de las noches en vela cuando tenía fiebre, la de las celebraciones sencillas, pero llenas de amor. Le recordé que su padre había plantado con sus propias manos el roble del jardín el día que él nació. Venderla no era una transacción financiera para mí, era como arrancar las páginas del libro de mi vida, era profanar el santuario de nuestra familia. Le dije con la voz temblorosa pero firme: «Hijo, todo lo que tengo está aquí, y no hablo de dinero. Pídeme cualquier otra cosa, pero no esto». La reacción de Esteban fue inmediata y aterradora. Su rostro se transformó. La máscara de hijo respetuoso se cayó para revelar a un hombre consumido por la codicia. Pude oír a Verónica susurrándole algo al oído, y sus palabras, fueran las que fueran, actuaron como gasolina sobre el fuego. Empezó a levantar la voz, acusándome de ser egoísta, de vivir anclada en el pasado, de no entender su visión de progreso. Me dijo que mi sentimentalismo nos estaba frenando a todos, que yo era un obstáculo para su felicidad y su éxito. Cada palabra era un golpe, un latigazo que me dejaba sin aire. Intenté defenderme, explicarle que mi amor por él era precisamente la razón por la que protegía nuestro legado, pero él ya no escuchaba. Solo veía a una anciana obstinada que se interponía entre él y sus sueños de grandeza. Y entonces, en el clímax de su furia, pronunció la frase que lo rompió todo, la que se grabó en mi alma con un hierro al rojo vivo, y que todavía hoy retumba en mis noches de insomnio. Me miró fijamente a través de la cámara, con los ojos inyectados en una mezcla de rabia y desprecio, y sentenció, con una frialdad que congelaba la sangre: «Nunca fuiste madre, solo una proveedora». Silencio que siguió a esa frase fue más ensordecedor que cualquier grito. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado delante de mí. Proveedora. Esa palabra anulaba cada noche de desvelo, cada sacrificio silencioso, cada lágrima derramada en secreto por su bienestar. Me había reducido a una simple función, a un medio para un fin. Antes de que pudiera articular una sola sílaba, antes de que el primer sollozo lograra escapar de mi garganta, vi su dedo moverse con una rapidez cruel hacia el ratón. Un clic. La pantalla se volvió negra por una fracción de segundo, y luego apareció su foto de perfil, con un icono rojo que yo no comprendía del todo, pero cuyo significado era inequívoco. Me había bloqueado. Había cortado el último hilo que nos unía, de la forma más impersonal y brutal posible. No hubo un adiós, no hubo una última palabra, solo un acto digital que se sintió como un portazo en el alma. Desapareció de mi vida con la misma facilidad con la que se cierra una ventana en el ordenador, dejándome a solas con la oscuridad de la habitación y el veneno de sus últimas palabras reverberando en el silencio. Era un destierro moderno, una ejecución emocional llevada a cabo con un simple clic. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla ahora inerte, durante no sé cuánto tiempo. La casa, mi refugio, de repente se sentía inmensa y vacía, cada rincón gritando su ausencia y su desprecio.
Mis manos temblaban sobre el regazo, pero las lágrimas se negaban a salir, atrapadas por el nudo de incredulidad y dolor que me oprimía el pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño al que le había dado la vida podía negarme el título de madre de una forma tan despiadada? Me levanté y caminé a tientas por el salón, tocando los muebles como si fueran restos de un naufragio. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, parecía haberse reducido a cenizas por el aliento de un hijo ingrato. Me sentía despojada, no de una casa, sino de mi propia identidad, de mi propósito en el mundo. Mi mente, en un acto de autodefensa, comenzó a proyectar imágenes del pasado, como si buscara pruebas para refutar su acusación. Me vi cosiendo hasta la madrugada para poder comprarle sus primeros zapatos de fútbol, vendiendo las pocas joyas que me dejó mi madre para pagar su matrícula en la universidad, preparándole su comida favorita cada vez que volvía a casa, agotado por los estudios. Lo vi a él, pequeño y vulnerable, prometiéndome que siempre me cuidaría cuando fuera mayor. ¿Era eso ser solo una proveedora? ¿Acaso el amor incondicional, la entrega absoluta y el sacrificio constante no tenían otro nombre? Era una crueldad tan profunda, tan injusta, que una parte de mí se negaba a creer que el hombre que había dicho eso fuera realmente mi hijo. Pero mientras la noche avanzaba y el dolor comenzaba a decantarse, una sensación diferente empezó a emerger desde las profundidades de mi ser. Era algo antiguo, una dureza que yo misma había olvidado que poseía. Miré hacia el viejo cofre de madera que mi esposo guardaba en un rincón, el mismo que Esteban había ignorado siempre por considerarlo un trasto viejo. Dentro de ese cofre no solo había recuerdos, había promesas y secretos que mi hijo desconocía por completo. Él creía que yo era una anciana frágil y sin recursos, una reliquia del pasado fácil de descartar. Pero no sabía nada. No sabía que el verdadero valor de nuestro legado no estaba solo en las paredes de esta casa. Y en ese momento, con el corazón hecho pedazos, una promesa silenciosa nació en mí. Él aprendería, de la manera más dura, que a una madre no se la desecha. Y sobre todo, que a esta madre él la había subestimado por completo. Permítanme presentarme correctamente, más allá de la mujer rota que han visto hace un momento. Mi nombre es Graciela Montoya. Tengo 68 años y soy viuda. Vivo en esta casa, en la misma que mi esposo Ricardo y yo compramos, con los ahorros de toda una vida, y que ahora se ha convertido en el centro de esta tormenta. Desde que él se fue, hace ya más de una década, estas paredes se han vuelto una extensión de mi propio cuerpo, el caparazón que protege mis recuerdos y mi soledad. No es una vida de lujos, nunca lo fue, pero es una vida digna, construida sobre el trabajo honesto y el amor incondicional. Un amor que, al parecer, mi único hijo ha olvidado, o peor aún, ha decidido que nunca existió. Me acusan de vivir en fuentes Minafo, el pasado. Pero, ¿qué nos queda cuando el presente nos apuñala y el futuro se vuelve incierto? La viudez te cambia de formas que nadie te cuenta. No es solo la ausencia de una persona, es el silencio ensordecedor que deja su risa, el vacío en la mesa, el frío en el otro lado de la cama. Ricardo era mi ancla, mi compañero de batallas. Llevamos más de 10 años separados por la muerte, pero cada día converso con él en mi cabeza, le pido consejo, le cuento mis penas. Esa noche, tras la llamada de Esteban, le hablé durante horas. Le pregunté dónde me había equivocado, qué había hecho mal para criar a un hijo capaz de tal crueldad. Su retrato en la repisa parecía mirarme con esa serenidad suya de siempre, y en mi corazón creí oír su voz diciéndome lo que siempre me decía: «Eres más fuerte de lo que crees, Graciela». Y aferrarme a esa idea es lo único que me impidió derrumbarme por completo. Mi rutina es sencilla, casi monástica. Me levanto con el sol, preparo mi café cargado, como le gustaba a Ricardo, y me dedico a mi jardín. Es mi terapia, mi conexión con la tierra y con la vida que insiste en brotar, incluso después del invierno más crudo. Cada rosal, cada geranio, fue plantado por una razón, en memoria de un momento feliz. Cuidar de esas plantas es cuidar de mi propia historia. Mis manos
aunque ahora están arrugadas y manchadas por la tierra, son las mismas que acunaron a mi hijo, las que le curaron las heridas y le prepararon miles de comidas. Es irónico, ¿no creen? Él me reduce a una proveedora, pero ignora que proveer, en su sentido más profundo, es cuidar, es nutrir, es dar vida. Y eso es lo que he hecho siempre, tanto con mis flores como con él. La cocina es mi otro santuario. Allí, entre el aroma del sofrito y la albahaca fresca, el tiempo parece retroceder. Conservo los recetarios de mi madre y mi abuela, con sus páginas amarillentas y manchadas de aceite. Preparar sus platos es una forma de invocarlas, de sentir que no estoy tan sola. A menudo me encuentro cocinando en grandes cantidades, por pura costumbre de cuando la casa estaba llena. Luego guardo la comida en recipientes y me doy cuenta del absurdo, de que ahora solo soy yo. El olor del estofado que a Esteban tanto le gustaba de niño, ahora inunda una casa silenciosa y en lugar de alegría, me trae una punzada de melancolía. Es el sabor agridulce de los recuerdos, un banquete para un solo comensal en el gran comedor del pasado. La gente que me conoce poco diría que soy una mujer apacible, quizás algo reservada, y no se equivocan del todo. He aprendido a llevar mis batallas por dentro, a no cargar a los demás con mis problemas, pero la procesión va por dentro, como se suele decir. Debajo de esta apariencia tranquila hay una columna vertebral de acero, forjada a base de superar dificultades que ni mi propio hijo imagina. Sobreviví a la pérdida de mis padres, a crisis económicas que nos dejaron casi en la ruina, y a la enfermedad que se llevó a mi esposo. Siempre he creído en la resiliencia silenciosa, en levantarse una vez más de las que te caes, sin hacer ruido. Quizás mi error fue no mostrar más esa fortaleza, dejar que mi hijo me viera solo como una figura maternal, suave y complaciente. Y ahí radica mi mayor vulnerabilidad, la herida por la que ahora se desangra mi alma, mi amor incondicional por Esteban. Para una madre, un hijo no es una persona más, es un pedazo de tu propio ser, que camina por el mundo fuera de tu cuerpo. Su dolor es tu dolor, su felicidad es la tuya. Yo lo amé sin límites, sin condiciones, justificando sus errores, aplaudiendo sus logros como si fueran míos. Le entregué mis sueños en una bandeja para que él pudiera construir los suyos. Por eso sus palabras no fueron un simple insulto, fueron un acto de aniquilación. Al llamarme proveedora, no solo me faltó al respeto, negó la esencia misma de mi existencia, la misión a la que dediqué cada fibra de mi ser, desde el día en que supe que vendría al mundo. Mi vida social es bastante limitada, lo admito. Tengo a mis vecinas, con las que intercambio saludos cordiales y alguna que otra receta por encima de la valla. Está Javier, un viejo amigo de la familia y abogado retirado, que de vez en cuando pasa a tomar un café. Pero mi mundo, mi verdadero universo, siempre giró en torno a mi familia. Primero Ricardo y yo, y luego Esteban como el centro de todo. Él era mi proyecto, mi orgullo, la razón de mis desvelos. Y cuando se casó con Verónica, aunque sentía que ella me despreciaba, intenté aceptarla por él, por no crearle un conflicto. Qué ingenua fui. No me di cuenta de que no estaba perdiendo un poco de su atención, sino que estaba siendo sistemáticamente borrada de su vida, relegada a un segundo plano, hasta convertirme en un estorbo. Económicamente, vivo al día. La pensión de viudez de Ricardo me permite pagar las facturas, comprar mi comida y mantener la casa. Pero no hay lujos ni caprichos. Me enorgullece decir que no le debo un céntimo a nadie, que he administrado con sumo cuidado el poco dinero que tenemos. Esta austeridad, sin embargo, parece ser una fuente de vergüenza para mi hijo y su esposa. Para ellos, que se mueven en círculos de opulencia y apariencias, mi modesta vida es un recordatorio constante de los orígenes humildes que Esteban tanto se esfuerza por ocultar. No entienden que para mí, la verdadera riqueza nunca estuvo en una cuenta bancaria, sino en la tranquilidad de conciencia y en el amor de los tuyos. Un amor que ahora sé que tiene un precio y que yo ya no estoy dispuesta a pagar. Anoche, después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo no vi a una anciana frágil y derrotada.
Vi los ojos de mi madre mirándome desde mi propio reflejo. Esos ojos que habían visto la guerra y el hambre, pero que nunca perdieron su brillo de determinación. Vi las arrugas como un mapa de las batallas que he ganado en silencio. Y recordé quién era yo, antes de ser la madre de Esteban, antes de ser la esposa de Ricardo. Era Graciela, una mujer que aprendió a coser para vestir a sus hermanos, que trabajó desde los 15 años, que siempre supo encontrar una solución donde otros solo veían un problema. Esa mujer seguía ahí, sepultada bajo capas de dolor y decepción, pero estaba viva. Y es esa mujer la que ha tomado una decisión. El amor de una madre puede ser infinito, pero su dignidad no lo es. Protegeré el legado de mi esposo y el mío propio, no por rencor, sino por respeto a todo lo que sacrificamos. Esteban ha cruzado una línea. Y no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de que entienda que las acciones tienen consecuencias y que el amor no te da derecho a destruir a la persona que te lo da. Él cree que me ha dejado sin nada al bloquearme, pero se equivoca. Me ha dejado, por fin, libre de la obligación de complacerlo. Y una mujer como yo, con el corazón roto pero con la dignidad intacta, es mucho más peligrosa de lo que él podría imaginar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia, lo que queda de ella, es ahora muy pequeña. Se reduce a mi hijo, Esteban Montoya, de 42 años, y a su esposa, Verónica Salvatierra. No tengo nietos. Es una espina que llevo clavada en el corazón, pues Verónica siempre dijo que su carrera era la prioridad y que no estaba dispuesta a sacrificar su figura ni su tiempo. Esteban, mi Esteban. A veces cierro los ojos y todavía puedo ver al niño de rodillas raspadas que corría a mis brazos en busca de consuelo, o al joven universitario que se quedaba dormido sobre los libros y al que yo le llevaba una taza de leche caliente. Ese hijo era cariñoso, agradecido, consciente de cada esfuerzo que hacíamos por él. Pero el hombre que vi en la pantalla del ordenador es un desconocido, una versión distorsionada y cruel, modelada por una ambición que no es la suya y por la influencia de una mujer que nunca lo ha amado de verdad. Conocí a Verónica hace unos 15 años. Esteban la trajo a casa para una cena de domingo, y mi primera impresión fue la de una mujer impecablemente vestida, con una sonrisa perfectamente estudiada que no le llegaba a los ojos. Provenía de una familia adinerada, los Salvatierra, dueños de no sé qué negocio, y desde el primer momento dejó clara la distancia que nos separaba. Analizó mi casa con una mirada crítica, casi forense, como si estuviera evaluando un objeto en una tienda de antigüedades. Durante toda la cena, sus conversaciones giraron en torno a viajes a Europa, marcas de lujo y contactos influyentes. No hizo ni una sola pregunta sobre nuestra familia o nuestra historia. Para ella, éramos simplemente el pasado humilde de su futuro y prometedor esposo, un pasado que, como supe después, estaba decidida a borrar. La motivación principal de Verónica nunca fue un misterio para mí, aunque Esteban se negara a verlo. Es una mujer consumida por la ambición y un profundo complejo de superioridad. Desprecia todo lo que huela a sencillez, a trabajo manual, a vida modesta. En sus ojos, yo no soy más que una costurera y una limpiadora venida a más, una suegra vergonzosa que no encaja en su círculo de amistades elitistas. Su objetivo siempre ha sido el mismo: aislar a Esteban de sus raíces, convencerlo de que su origen es un lastre y de que yo represento todo aquello de lo que debe huir para ser aceptado plenamente en su nuevo mundo de apariencias. Ella no quiere una familia, quiere un socio para su proyecto de ascenso social. Y en 1900, ese proyecto, una suegra como yo, es una pieza que no encaja, un estorbo que hay que eliminar. Su estrategia fue sutil al principio, una guerra de desgaste a base de pequeños gestos y comentarios venenosos. Empezó por criticar la ropa que yo misma cosía, sugiriendo que Esteban debería comprarme algo más apropiado. Luego, eran las comidas familiares en mi casa, que ella siempre calificaba de pesadas o poco saludables, insistiendo en que nos viéramos en restaurantes caros e impersonales donde yo me sentía completamente fuera de lugar. Cada una de sus palabras era una aguja,
un pinchazo destinado a minar mi confianza y a hacer que Esteban me viera a través de sus ojos, como una mujer anticuada, ignorante y sin gusto. Logró, poco a poco, que mi propio hogar dejara de ser un lugar de encuentro para convertirse en un punto de conflicto. Y Esteban, lamentablemente, fue cayendo en su red. Al principio la defendía. Decía que yo la malinterpretaba, que Verónica es así, muy directa. Pero, con el tiempo, el veneno empezó a hacer efecto. Empezó a avergonzarse de mí. Lo notaba en su forma de presentarme a sus nuevos amigos, con un rápido «Esta es mi madre», antes de cambiar de tema. Dejó de contarme sus problemas y sus sueños. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, limitadas a un «¿Cómo estás? ¿Necesitas algo?». Se fue transformando en una copia de ella. Un hombre materialista que mide a las personas por lo que tienen y no por lo que son. El hijo que me abrazaba con fuerza fue reemplazado por un hombre que apenas me daba 2 besos al aire por no arrugar su traje de marca. La tensión entre nosotros se cristalizó definitivamente en torno a esta casa. Desde que se casaron, Verónica ha visto esta propiedad no como mi hogar, sino como un activo desaprovechado. Recuerdo perfectamente la primera vez que sacó el tema, durante una Navidad. Con una copa de champán en la mano, dijo en un tono aparentemente casual: «Graciela, ¿no has pensado en mudarte a algo más pequeño y moderno? Podrías vender esta casa y vivir como una reina, sin preocupaciones». Yo le respondí que mis únicas preocupaciones empezaban cuando mi familia no era feliz, pero la indirecta era muy directa. Quería el dinero, quería el terreno. Para ella, mi apego emocional era una tontería, una debilidad de pobre que no entendía de finanzas ni de oportunidades de inversión. El asedio se intensificó con los años. Dejaron de ser sugerencias para convertirse en una presión constante. El episodio más humillante antes de la videollamada final ocurrió hace un año. Vinieron a cenar y, en lugar de postre, desplegaron sobre mi mesa unos planos y unos folletos de un moderno complejo de apartamentos para la tercera edad. Me lo presentaron como si me estuvieran haciendo el mayor favor de mi vida. Esteban, con un discurso que claramente había ensayado Verónica, me habló de las ventajas: seguridad 24 horas, piscina climatizada, actividades sociales, y todo a cambio de que yo firmara unos papeles para poner la casa a la venta. Cuando me negué, con lágrimas en los ojos, Verónica perdió la compostura y me espetó: «No sea ridícula, Graciela. Esta casa se está cayendo a pedazos, como usted. Así que, como ven, la explosión de mi hijo no fue un acto espontáneo. Fue la culminación de años de manipulación y codicia. Él ha permitido que su esposa reescriba nuestra historia, que transforme mis sacrificios en una simple transacción. Ha olvidado las noches que pasé cosiendo para pagar sus estudios, las veces que comí menos para que a él no le faltara nada. Ha borrado deliberadamente de su memoria todo lo que no encaja en su nueva vida de éxito. Se ha convencido a sí mismo de que se ha hecho a sí mismo y de que yo, su madre, soy ahora una carga, una ancla que le impide navegar hacia el futuro brillante que Verónica le ha prometido. Y para soltar esa ancla, ha decidido hundirme sin piedad. Cuando mi hijo me llamó proveedora, lo hizo con la intención de herirme, de reducir toda mi vida a una simple transacción monetaria. Pero lo que él no entiende es que una madre es, por definición, la proveedora original, no solo de alimento y techo, sino de algo mucho más profundo, de tiempo, de sueños, de energía vital. Se provee de un amor que no pide nada a cambio, de una paciencia infinita, de una fuerza que se saca de las entrañas cuando crees que ya no te queda. Los sacrificios de una madre no se registran en libros de contabilidad, son una contabilidad del alma, escrita con tinta invisible sobre la piel y el corazón. Y mi libro, el que Esteban se niega a leer, está lleno de páginas de renuncias y esfuerzos que él ha decidido convenientemente olvidar. Incluso cuando Ricardo vivía, nuestra vida era una lucha constante. Éramos un equipo, 2 remos en la misma barca, avanzando contra la corriente. Ambos trabajábamos sin descanso, él en la construcción y yo con mis costuras, y cada moneda que sobraba a fin de mes
iba a parar a una lata de galletas que guardábamos para el futuro de Esteban. Soñábamos con que él no tuviera que trabajar con las manos tan duras como las nuestras, con que pudiera ir a la universidad y convertirse en un profesional. Renunciamos a vacaciones, a cenas fuera de casa, a pequeños caprichos. Nuestra única inversión, nuestro único lujo, era él. Verlo crecer sano y con oportunidades era el dividendo que justificaba cualquier privación, cualquier cansancio. Pero cuando Ricardo se fue, la barca perdió uno de sus remos. De repente, todo, el peso de nuestros sueños compartidos, cayó sobre mis hombros. Recuerdo el pánico de las primeras noches, la sensación de estar sola al borde de un abismo con mi hijo adolescente mirándome, esperando que yo supiera cómo seguir. Le prometí a mi esposo en su lecho de muerte que Esteban tendría su título, que cumpliríamos nuestro pacto, y esa promesa se convirtió en mi norte, en mi única razón de ser. Sabía que con mi trabajo de costurera no sería suficiente. La vida me exigía más, y yo estaba dispuesta a darle hasta la última gota de mi ser, para no fallarle a ninguno de los dos hombres de mi vida. Así comenzó mi doble vida, mi doble jornada. Durante el día la casa se llenaba con el zumbido de mi vieja máquina de coser. Mis dedos, a menudo pinchados y doloridos, trabajaban sin descanso arreglando bajos, cambiando cremalleras, confeccionando vestidos para las señoras del barrio. Me convertí en la costurera de confianza, la que hacía milagros con tela e hilo. Mis ojos se cansaban de fijar la vista en la aguja. Mi espalda se curvaba por las largas horas sentada en la misma posición. Pero cada prenda terminada era una pequeña victoria, un puñado de billetes que se sumaban a la lata de galletas, ahora escondida en un lugar más seguro. Era un trabajo honesto, pero lento y mal pagado, una carrera contra el tiempo y las facturas. Y cuando la ciudad se iba a dormir, comenzaba mi segundo trabajo, el que nadie conocía, el que hacía en secreto por vergüenza. 3 noches por semana me ponía un uniforme viejo y me iba a limpiar las oficinas de un edificio en el centro. El silencio de esos pasillos vacíos era mi única compañía. El olor a lejía y a cera para pisos se impregnó en mi piel. Fregaba suelos, vaciaba papeleras llenas de los desechos de vidas más prósperas, limpiaba los baños que otros usaban. Era un trabajo agotador y humillante, pero mientras mis manos limpiaban la suciedad ajena, mi mente estaba en Esteban, imaginándolo durmiendo en su cama, descansado para sus clases, ajeno al sacrificio que su madre estaba haciendo en la oscuridad. El golpe más duro llegó cuando Esteban fue aceptado en la Universidad Privada de Ingeniería. La matrícula era una fortuna, una cifra que superaba con creces todo lo que había logrado ahorrar. Lloré de impotencia durante una noche entera. Sentí que iba a fallar, que todo el esfuerzo había sido en vano. Y entonces abrí mi viejo joyero. Allí estaban las pocas piezas de valor que me había dejado mi madre. Un collar de perlas, pequeñas, unos pendientes de oro y un broche de plata. Eran mi conexión con ella, mi único legado material. Pero el legado de educación que quería dejarle a mi hijo pesaba más. Tomé la decisión más dolorosa de mi vida, una que sentí como una traición a mi propia madre. Al día siguiente, con el corazón encogido, fui a una casa de empeños. El hombre detrás del mostrador, con sus ojos fríos y calculadores, pesó mis recuerdos en una pequeña balanza. Sentí una vergüenza terrible, como si estuviera vendiendo una parte de mi alma. Me dio una cantidad que me pareció ridícula, pero era justo lo que necesitaba para el primer pago de la matrícula. Salí de allí sintiéndome vacía, despojada, pero todo cambió cuando le di el dinero a Esteban. Sus ojos se iluminaron de una forma que borró toda mi tristeza. Me abrazó tan fuerte y me dijo: «Gracias, mamá. Te juro que no te decepcionaré». En ese momento, cada perla, cada gramo de oro, valió la pena. Y cumplió su palabra, al menos al principio. Se graduó con honores. Yo estaba en la primera fila, con un vestido hecho por mí, llorando en silencio mientras lo veía recoger su diploma. «Mi hijo, el ingeniero». Sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Cuando montó su pequeña empresa de construcción, yo estaba allí, preparándole termos de café y almuerzos para él y sus primeros obreros. Fui su primera inversora, no con dinero,
sino con mi apoyo incondicional. Cada edificio que él ha construido, cada contrato que ha firmado, tiene sus cimientos en mis noches sin dormir, en mis dedos destrozados y en las joyas de mi madre convertidas en matrícula universitaria. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo el abismo que se ha abierto entre lo que di y lo que he recibido. Le entregué mi juventud, mi salud, mi pasado y mi futuro. Vacié mis manos para que él pudiera llenar las suyas. Nunca le pedí que me devolviera el dinero, ni que me comprara lujos. Mi única expectativa era recibir el respeto, el cariño y el reconocimiento que cualquier madre espera de un hijo. Pero en lugar de eso, he recibido la peor de las bofetadas, el desprecio y el olvido. Su acusación de ser una proveedora no es solo cruel, es una mentira deliberada, un intento de borrar la deuda impagable que tiene conmigo. La ironía más cruel de todas es que él utiliza el estatus social que mis sacrificios le permitieron alcanzar para humillarme. Se avergüenza de la misma sencillez que le sirvió de trampolín. Ha construido su identidad de hombre hecho a sí mismo, sobre las ruinas de mi propia vida, borrando mis huellas para que nadie sepa que su camino fue pavimentado por mí. Me necesita fuera de su historia para que su mito personal sea creíble. Pero la verdad, aunque se entierre, tiene raíces profundas. Y yo, la proveedora silenciosa, soy la única que sabe dónde están enterrados todos los secretos de su éxito. Y quizás ya es hora de que algunos de ellos empiecen a ver la luz. En los días que siguieron a esa llamada infame, me dediqué a vagar por la casa como un fantasma, tocando los objetos, intentando encontrar en ellos una razón, un ancla. Fue entonces cuando mis ojos se posaron de nuevo en el viejo cofre de madera de nogal que descansa a los pies de mi cama. Ricardo lo llamaba su caja de tesoros. Esteban, en su adolescencia, se burlaba de él, diciendo que su padre guardaba ahí trastos inútiles. Nunca le prestó la más mínima atención, ni siquiera cuando se llevó algunas cosas de su padre tras el funeral. Para él, como para Verónica, todo lo que no brilla o no tiene un precio evidente carece de valor. Pero yo sabía que Ricardo era un hombre previsor, que veía más allá de las apariencias, y en mi desesperación sentí una necesidad imperiosa de buscar refugio en su legado, en los secretos que solo él y yo compartíamos. Con manos temblorosas, busqué la pequeña llave de hierro que siempre guardo en mi costurero. El cerrojo se abrió con un chasquido seco, un sonido que no había oído en años. Al levantar la pesada tapa, un olor familiar me envolvió. Una mezcla de papel viejo, madera curada y un leve rastro de su colonia. Era el aroma de mi esposo, de nuestra vida juntos. Por un momento me quedé allí, simplemente respirando, dejando que los recuerdos me inundaran. No buscaba un arma para una batalla, buscaba un bálsamo para mi corazón herido. Quería sentirlo cerca, oír su voz en el silencio, encontrar una guía en el laberinto de dolor en el que me encontraba. El cofre no era un objeto, era un portal a un tiempo en el que me sentí amada y protegida. Dentro, debajo de un par de álbumes de fotos y mis cartas de amor, había una carpeta de cuero grueso, perfectamente ordenada. Ricardo era así, meticuloso hasta el extremo. Desaté la cinta que la mantenía cerrada y empecé a revisar los documentos. Estaba el título de propiedad de la casa, claro, y a mi nombre como única heredera. Y junto a él, su testamento, escrito a mano por él mismo y validado ante notario años antes de su enfermedad. Y luego, un fajo de papeles, más grueso de lo que esperaba, la escritura de un terreno adyacente a la casa. Lo recordaba vagamente. Era una parcela que Ricardo compró por una miseria hace 30 años, un pedazo de tierra rocoso e irregular que nadie quería. Él lo llamaba su pequeña locura. Un capricho de hombre testarudo. Dejé a un lado la escritura del terreno y me concentré en su testamento. Leer su caligrafía firme y clara fue como oír su voz susurrándome al oído. Eran palabras sencillas, pero cargadas de amor y confianza. En el párrafo final, me legaba todo no solo como un acto legal, sino como una declaración de principios. Escribió: «A mi amada esposa Graciela, le dejo todo lo que construimos juntos. No es una gran fortuna en dinero, pero es el fruto de nuestro sudor y nuestra fe. Protégelo siempre, mi vida,
porque cada ladrillo y cada palmo de tierra es un testimonio de nuestro amor. Vive con la cabeza alta y no permitas que nadie te diga cuánto vales. Cada palabra era un escudo, una armadura que se iba formando alrededor de mi espíritu destrozado. Entonces, volví a tomar los papeles del terreno. Recordé las conversaciones de sobremesa, las veces que Ricardo, con la mirada perdida en el horizonte desde nuestra ventana, señalaba hacia esa parcela inútil y decía cosas que entonces me sonaban a fantasías. La gente solo ve piedras y maleza, Graciela, me decía, pero yo veo un cruce de caminos. Algún día este rincón olvidado será la puerta de entrada a algo nuevo. La paciencia es la clave de la tierra. Yo le sonreía, pensando que era su optimismo incurable de siempre. Nunca entendí su extraña fascinación por ese pedazo de tierra estéril, pero ahora sus palabras proféticas resonaban en mi mente con un eco inquietante, como una pieza de un rompecabezas que aún no sabía cómo armar. Guardé los documentos de nuevo en la carpeta de cuero y cerré el cofre. El mundo exterior no había cambiado. Mi hijo seguía sin hablarme y mi dolor seguía siendo inmenso. Pero algo dentro de mí había hecho clic. Ya no era solo una anciana defendiendo su hogar por sentimentalismo. Era la guardiana de un legado, la ejecutora de la última voluntad de mi esposo. Esos papeles no eran solo tinta y celulosa. Eran la voz de Ricardo recordándome mi propia fuerza y su visión de futuro. No tenía ni la menor idea del valor real de esa pequeña locura, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía algo que mi hijo y su esposa, en su ceguera de codicia, habían pasado por alto. Tenía un secreto, y un secreto, en las manos adecuadas, puede ser el arma más poderosa de todas. Las primeras semanas después de que Esteban me bloqueara fueron un desierto de silencio. La casa, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en una caja de resonancia para mi soledad. Cada tic-tac del reloj de pared parecía contar los segundos de mi abandono. Por un impulso inconsciente, a menudo tomaba el teléfono para llamarlo, para contarle alguna nimiedad del día, solo para recordar, con una punzada en el pecho, que su número ya no me recibía, que su foto había desaparecido de mi lista de contactos. Era una amputación emocional. Me sentía invisible, borrada del mundo de la persona que más me importaba. Esta soledad era un terreno fértil para la desesperación, y pronto, los depredadores que huelen la vulnerabilidad a distancia comenzaron a rondar. Para empeorar las cosas, la casa pareció contagiarse de mi tristeza. Una mañana, una mancha de humedad apareció en el techo del salón, producto de una teja rota, una pequeña desgracia que en otros tiempos habría solucionado con una simple llamada a Esteban, pero que ahora se alzaba ante mí como un problema mayúsculo. El presupuesto del reparador fue un golpe para mis escasas finanzas, y por primera vez en mucho tiempo sentí el frío aliento de la precariedad en mi nuca. La presión económica, sumada al abandariño afectivo, creó una fisura en mi determinación. Empecé a sentir el peso de mis años y de la responsabilidad de mantener sola esta enorme estructura llena de recuerdos, y ahora también de goteras. Fue en medio de esa fragilidad que apareció un hombre llamado Soto, un corredor de bienes raíces. Se presentó en mi puerta sin previo aviso, con una sonrisa demasiado amplia y unos ojos pequeños y calculadores. Dijo que pasaba por la zona y que había oído un rumor de que una propiedad como la mía podría salir al mercado. Su amabilidad era empalagosa, artificial. Me hablaba con un tono condescendiente, llamándome Doña Graciela en cada frase, como si se dirigiera a una niña. Desde el primer momento mi instinto me dijo que no era de fiar, pero mi soledad era tan grande que la simple conversación con un extraño me pareció un alivio momentáneo, un error que casi me costaría todo. Lo invité a pasar, más por cortesía que por interés. El hombre recorrió mi casa con una mirada que no era de admiración, sino de tasación. Cada comentario que hacía era una crítica velada, un dardo destinado a minar el valor de mi hogar y mi propia autoestima. Esta cocina necesitaría una reforma completa, decía mientras pasaba el dedo por mis azulejos. Las tuberías de plomo son un problema serio hoy en día, sentenciaba en el baño. Y estas pequeñas grietas
podrían ser estructurales. Salió de mi casa dejándome con una sensación de inquietud, como si mi hogar, mi orgullo, no fuera más que una ruina a punto de desmoronarse, una carga de la que debería deshacerme cuanto antes. Un par de días después, el señor Soto volvió a llamar, esta vez con una oferta concreta. Me la presentó como si fuera un acto de caridad, una oportunidad única e irrepetible. Era una cifra considerablemente baja, incluso para mi desconocimiento del mercado, pero él la envolvió en un discurso seductor sobre la rapidez, el pago en efectivo y la liberación de todas mis preocupaciones. Usó mi soledad en mi contra, argumentando que una mujer en mis circunstancias no debería estar lidiando con los problemas de una casa tan grande y vieja. Su propuesta era una invitación a rendirme, a aceptar que yo era una anciana incapaz y que él era mi salvador. Y debo admitir, con profunda vergüenza, que por un instante estuve a punto de ceder. La oferta de Soto, aunque injusta, representaba una salida fácil. Significaba no tener que preocuparme más por las goteras, por las facturas, por el silencio. Significaba tener un capital para vivir mis últimos años sin angustias económicas. Sostuve el teléfono en mi mano, con su número en la pantalla, lista para llamar y aceptar. Me sentí agotada, derrotada por la crueldad de mi hijo y por el peso del mundo. Pensé que quizás Esteban tenía razón, que yo era solo una sentimental anclada en el pasado y que lo más inteligente era liquidarlo todo y desaparecer. Ricardo, mi amor, perdóname, pensé. Ya no tengo fuerzas para luchar. Justo cuando mi dedo iba a presionar el botón de llamada, sonó el timbre. Era Javier, mi viejo amigo, el abogado retirado que Ricardo y yo conocíamos desde hacía 40 años. Venía, como cada jueves, a jugar una partida de ajedrez y a tomar un café. Su presencia fue como un faro en medio de mi tormenta personal. Me vio los ojos enrojecidos y la palidez de mi rostro, y supo al instante que algo grave ocurría. No tuve que decir mucho. Su mirada tranquila y su amistad sincera derribaron mis defensas y me eché a llorar como no lo había hecho en años, contándole todo entre sollozos. Le conté la llamada de Esteban, las palabras hirientes, el bloqueo. Le conté de la gotera, del corredor de bienes raíces y de la oferta miserable que estaba a punto de aceptar. Javier escuchó todo en silencio, con el ceño fruncido y una creciente indignación en sus ojos. No me juzgó por mi momento de debilidad, sino que se enfureció por mí. Cuando terminé de hablar, golpeó la mesa con suavidad y dijo con una voz firme que me devolvió algo de la fuerza perdida: Graciela, Ricardo te habría matado si dejas que un buitre como ese se aproveche de ti. No vas a llamar a ese hombre. Ahora, vamos a ver qué es lo que realmente tienes entre manos. Su calma y su lógica fueron el antídoto para mi pánico. Me pidió que le mostrara los papeles que Soto me había dejado, y al verlos, soltó una risa amarga. Esto no es una oferta, es un insulto, dijo. Entonces, sus ojos se iluminaron con un recuerdo. Espera un momento. ¿Todavía guardas el cofre de Ricardo? Él siempre fue un hombre mucho más astuto de lo que la gente pensaba. Quiero ver los documentos originales, especialmente los de esa parcela de la que tanto hablaba. Juntos fuimos a mi habitación y abrimos de nuevo el cofre de nogal. Sentí como si el espíritu de Ricardo estuviera allí, guiándonos. Extendimos los viejos documentos sobre la mesa del comedor. Javier los examinó con su ojo experto de abogado. Se detuvo en la escritura del terreno adyacente, leyéndola una y otra vez. Murmuraba para sí mismo, señalando cláusulas y medidas. Luego me miró y me dijo: Graciela, hay algo aquí. No sé qué es todavía, pero la insistencia de este corredor podría no ser solo por la casa. Necesito ir al registro de la propiedad y al ayuntamiento. Dame un par de días y, por lo que más quieras, no respondas a ninguna llamada de Soto. Si insiste, dile que tu abogado está revisando la documentación. La palabra abogado sonó como música en mis oídos. Efectivamente, Soto no tardó en volver a la carga. Me llamó al día siguiente, con un tono que ya no era tan amable, sino impaciente. Me preguntó si ya había tomado una decisión, insinuando que la oferta podría no durar mucho tiempo. Recordando las instrucciones de Javier, reuní todo mi coraje y le respondí con una voz que no sabía que tenía: Señor Soto, mi abogado está revisando todos los documentos.
Me ha aconsejado no tomar ninguna decisión precipitada. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Su tono cambió por completo, volviéndose agrio y amenazante. No cometa un error, doña Graciela. No encontrará una oferta mejor. Y colgó. 2 días después, Javier regresó a mi casa. No necesité que dijera nada. La expresión de su rostro lo decía todo. Era una mezcla de asombro y triunfo. Se sentó, respiró hondo y me dijo: Graciela, estás sentada, porque lo que voy a contarte cambiará tu vida para siempre. Me explicó que un nuevo plan de ordenamiento urbano había sido aprobado hacía 6 meses. Un consorcio de lujo planeaba construir el complejo residencial más exclusivo de la ciudad, justo detrás de mi propiedad. Y según los planos, el único punto de acceso viable para toda la maquinaria y los futuros residentes era, precisamente, la pequeña locura de Ricardo, nuestro terreno rocoso y olvidado. El valor de esa parcela, que valía casi nada, se había multiplicado por 100, quizás más. El corredor, Soto, obviamente lo sabía. Su plan era comprarme todo a precio de saldo, quedarse con la casa y vender el terreno adyacente a la constructora por una fortuna. Era el intento de estafa de su vida, y yo había estado a punto de caer en la trampa. Me quedé sin palabras, mirando los planos que Javier había traído. Las palabras de Ricardo resonaron en mi cabeza. Yo veo un cruce de caminos. Este rincón olvidado será una puerta. No era un soñador, era un visionario. Mi esposo, incluso desde la tumba, me estaba protegiendo. La revelación fue como un electrochoque. El dolor y la victimización se disolvieron, reemplazados por una claridad y una determinación heladas. Ya no se trataba de resistir, se trataba de contraatacar. No con venganza, sino con la inteligencia y la astucia que la situación merecía. Javier, con una sonrisa de complicidad, me dijo: estos buitres de la gran constructora no saben que la llave de su proyecto millonario la tiene una mujer a la que creen una simple viejecita. No vamos a tratar con intermediarios como Soto, vamos a llamar directamente a la puerta del rey. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Por primera vez desde que Esteban me había abandonado, sentí que tenía el control. El juego había cambiado. El punto de ruptura no fue un estallido de furia ni un grito de desesperación. Fue un momento de una quietud absoluta, casi sagrada. Sucedió una tarde, mientras ordenaba una caja de viejas fotografías. Encontré una de Esteban, a los 5 años, mirándome con una adoración infinita mientras yo le ataba los cordones de los zapatos. Durante semanas, una imagen como esa me habría destrozado. Me habría sumido en un mar de lágrimas y preguntas. Pero ese día, algo fue diferente. Miré sus ojos, de niño, y luego pensé en el hombre de la pantalla, y en lugar de dolor, sentí una calma gélida. La pregunta que me había torturado, ¿en qué me equivoqué?, se desvaneció, y en su lugar apareció una certeza, tan dura y clara como el diamante. El error no estaba en mi pasado, sino en su presente. En ese instante, dejé de implorar por su amor, incluso en el silencio de mi corazón. Fue como si un interruptor se accionara dentro de mí. El amor incondicional que le había profesado toda mi vida se transformó en una especie de luto. Comprendí que el hijo al que yo había criado ya no existía. Había sido suplantado por un extraño con su mismo rostro. Y al aceptar esa muerte simbólica, me liberé. Me liberé de la esperanza que me mantenía prisionera, de la necesidad de su aprobación, del dolor paralizante de su rechazo. La tristeza no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en el combustible frío y denso de una nueva determinación. Ya no era una madre herida suplicando afecto. Era una mujer a la que le habían declarado la guerra y que, finalmente, había decidido aceptarla. Mi mirada se desvió de la fotografía hacia la carpeta de cuero que descansaba sobre la cómoda. Los documentos de Ricardo. De repente, ya no los veía como reliquias de un pasado feliz, sino como las herramientas de mi futuro. El testamento de mi esposo ya no era solo una declaración de amor, era mi carta de empoderamiento, un mandato que me ordenaba proteger nuestro legado. La escritura de ese terreno, olvidado, ya no era un golpe de suerte. Era un arma estratégica que el destino, o la increíble visión de Ricardo,
había puesto en mis manos. Sentí una oleada de responsabilidad hacia el hombre con el que lo construí todo. No podía permitir que la codicia de nuestro hijo y su esposa pisoteara la obra de nuestras vidas. Tomé el teléfono y llamé a Javier. Mi voz, cuando hablé, me sorprendió a mí misma. Era serena, firme, sin el más mínimo temblor. Ya no era la mujer desesperada que había buscado su ayuda hacía unos días. «Javier», le dije, «quiero proceder con todo esto, pero no de cualquier manera. No quiero venganza, quiero justicia. Y la justicia, a veces, necesita ser un plato que se sirve frío y en público. Necesito que me ayudes a preparar el escenario, a mover cada pieza con precisión de cirujano. No quiero escándalos ahora, solo preparación. El ruido ya vendrá después, cuando yo decida». Javier, al otro lado, guardó silencio un instante y luego respondió con una sola palabra, cargada de admiración. «Entendido». El primer paso de nuestro plan fue tan discreto como crucial. Siguiendo el consejo de Javier, contratamos a uno de los tasadores más reputados de la ciudad para que hiciera una valoración oficial y certificada de mis propiedades. No solo de la casa, sino, y más importante, del terreno adyacente, considerando el nuevo plan urbanístico. Necesitábamos una cifra inexpugnable, un documento legal que estableciera la verdad de mi patrimonio. Era un movimiento, defensivo y ofensivo a la vez. Nos protegería de futuras ofertas ridículas y se convertiría en la pieza central de nuestra negociación con la gran constructora. Era el acto de transformar el secreto de Ricardo en un hecho incontestable, en un número con muchos ceros. Mientras Javier se encargaba de los aspectos técnicos, yo me enfoqué en reconstruir mi propia fortaleza interior. Dejé de mirar el teléfono esperando un milagro que sabía que no llegaría. Empecé a obligarme a salir de casa cada día, a dar largos paseos por el parque, a retomar el contacto con viejas amigas que había descuidado. Volví a mi jardín con una energía renovada, no como una forma de terapia para el dolor, sino como un acto de creación, de cultivar la vida en mi pequeño rincón del mundo. Cada mala hierba que arrancaba era un pensamiento negativo que desechaba. Estaba recuperando el control de mi vida, de mi tiempo y de mi espacio mental. Me estaba preparando para la batalla no solo con papeles, sino con espíritu. En Nioso, una de esas tardes, cuidando de los rosales de Ricardo, me di cuenta del cambio fundamental que se había operado en mí. Ya no me definía por mi rol de madre de Esteban. Ese título, que él mismo me había arrebatado, había dejado de ser el centro de mi identidad. Ahora era Graciela Montoya, viuda de Ricardo Montoya, propietaria y guardiana de un legado. Era una mujer que había sido subestimada toda su vida y que estaba a punto de demostrar su verdadero valor, tanto en el sentido figurado como en el literal. Mi objetivo ya no era recuperar a mi hijo, sino asegurarme de que él y el mundo entendieran que el respeto y la dignidad no son negociables y que subestimar a una madre silenciosa es el peor error que se puede cometer. Nuestro plan comenzó a rodar, silencioso pero imparable. Javier inició los contactos preliminares con el departamento legal de la gran constructora, presentándose como mi representante legal y poniendo sobre la mesa, sin revelar aún el precio, la existencia de la terreno clave. La tasación oficial llegó, confirmando una cifra que me hizo temblar, no de miedo, sino de poder. Las piezas del ajedrez estaban siendo colocadas en sus posiciones de ataque. Yo, mientras tanto, mantenía una fachada de normalidad absoluta, una viuda tranquila que cuidaba de su jardín. Nadie, y menos que nadie mi hijo, podría haber imaginado la tormenta perfecta que se estaba gestando detrás de la calma de mis muros. El silencio ya no era de dolor, era de estrategia. La primera prueba de mi nueva resolución no tardó en llegar, y lo hizo con el rostro sonriente y falso del señor Soto. Creyendo sin duda que mi abogado era una invención para ganar tiempo, se presentó en mi puerta una semana después, esta vez sin anunciarse. Traía bajo el brazo una versión ligeramente mejorada de su oferta anterior, convencido de que la presión y la insistencia acabarían por doblegar a la viuda solitaria y desinformada que él creía que yo era. Su arrogancia era palpable. Venía a dar el golpe de gracia
a cerrar el negocio de su vida a costa de la mía. Me encontró regando los geranios del porche, y su sonrisa se ensanchó al verme, como un lobo que cree tener al cordero acorralado. Pero el cordero ya no estaba. En su lugar, encontró a una mujer serena que lo recibió con una calma que lo descolocó por completo. Le invité a pasar al salón, le ofrecí un vaso de agua y me senté frente a él, en el sillón de Ricardo, escuchando su perorata con una paciencia casi clínica. Desplegó sus argumentos de siempre: la oportunidad, la comodidad, el dinero rápido. Hablaba y hablaba, llenando el silencio de mi casa con su palabrería hueca, mientras yo simplemente lo observaba, notando el leve tic en su ojo, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre el maletín. Dejé que se quedara sin argumentos, que agotara todo su repertorio de trucos de vendedor. El silencio que se hizo cuando finalmente cayó fue denso, expectante. Entonces, con un gesto lento, me incliné hacia la mesita de centro. No dije nada. Simplemente tomé la carpeta que contenía la tasación oficial y la deslicé suavemente sobre la superficie pulida de madera hasta que se detuvo justo frente a él. «Creo que debería echarle un vistazo a esto, señor Soto», le dije en un susurro. Sus ojos pasaron de mi cara al documento y vi cómo leía la primera página, luego la segunda y finalmente la cifra final. La cifra que resumía el verdadero valor de mi hogar y, sobre todo, del tesoro escondido de Ricardo. Su rostro pasó por una gama de colores que nunca había visto en una persona, del rojo de la confianza al blanco pálido de la pura conmoción. La transformación fue espectacular. El vendedor seguro de sí mismo se desinfló como un globo pinchado. Tartamudeó algo ininteligible sobre errores de cálculo y valoraciones especulativas. Intentó desacreditar el informe, pero el sello del tasador más prestigioso de la ciudad era irrefutable. Se dio cuenta, en ese preciso instante, de que no solo había perdido el negocio, sino que había sido desenmascarado de la forma más humillante posible. La anciana indefensa, a la que pretendía estafar, no solo conocía el valor de su propiedad, sino que lo había documentado y certificado, anticipándose a su jugada. Estaba completamente derrotado, atrapado en su propia red de mentiras y codicia. Sin decir una palabra más, recogí mi informe de la mesa, lo volví a meter en su carpeta y me puse de pie. El gesto fue inequívoco. «Señor Soto, creo que nuestra conversación ha terminado. Le agradezco su tiempo, pero, como puede ver, no estamos ni remotamente en la misma página». Mi voz era educada, pero fría como el acero. No había ira en mis palabras, solo una finalidad absoluta. Él se levantó torpemente, recogió sus papeles con manos temblorosas y se dirigió a la puerta sin atreverse a mirarme a los ojos. Verlo salir de mi casa, un hombre reducido a su miserable realidad, fue mi primera victoria. Una victoria silenciosa, elegante y devastadoramente efectiva. La sensación que me dejó ese encuentro fue extraña. No fue la euforia de la venganza, sino una profunda y serena satisfacción. La satisfacción de haber defendido lo mío, de haber honrado la memoria de Ricardo y de haberme respetado a mí misma. Fue la prueba de que la fuerza no siempre grita. A veces simplemente presenta los hechos y deja que la verdad haga su trabajo. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. La segunda mini revelación llegó unas semanas más tarde y fue de una magnitud completamente diferente. La estrategia de Javier de contactar directamente a la constructora había funcionado. Tras unas primeras conversaciones tensas, la empresa comprendió que no éramos aficionados y que teníamos una posición de poder ineludible. Solicitaron una reunión formal para presentar una primera oferta de compra por el terreno. La reunión se celebró en sus oficinas corporativas, un edificio de cristal y acero que parecía un templo dedicado al dinero. Yo no fui, por supuesto. Mi presencia habría sido una distracción. Javier fue mi campeón, mi estratega, armado con nuestra tasación y con instrucciones muy claras. Esa tarde Javier vino a mi casa, directamente desde la reunión. Traía una expresión contenida, pero sus ojos brillaban de emoción. Me describió la escena: una sala de juntas imponente, con 5 ejecutivos trajeados de un lado de la mesa, y él solo,
del otro. Me contó cómo intentaron empezar con tácticas de intimidación, hablando de la complejidad, del proyecto y de los riesgos, todo para minimizar el valor de mi terreno. Pero Javier, con la calma que le dan sus 70 años y su larga carrera, simplemente esperó a que terminaran y luego puso nuestra tasación sobre la mesa, explicando con detalle por qué esa cifra era el punto de partida y no el de llegada. Y entonces llegó la victoria. Después de un tenso receso en el que los ejecutivos se retiraron a deliberar, volvieron a la sala con su primera oferta oficial. Javier había anotado el número en un papel y me lo deslizó por la mesa de la cocina. Lo leí 1, 2, 3 veces. La cantidad era tan astronómica que parecía irreal. Era más dinero del que mi familia y yo habíamos visto en varias generaciones. Con esa cifra, podría comprar 10 casas como la mía. Era una oferta que cambiaba la vida, una que cualquier persona en su sano juicio aceptaría sin dudar. Mi corazón latía desbocado. Por un momento el vértigo casi me superó. Éramos ricos. Sin embargo, en medio de la euforia, la voz de Ricardo pareció susurrarme al oído. La paciencia es la clave de la tierra. Miré a Javier, que me observaba con una ceja arqueada, esperando mi reacción. Respiré hondo, calmé el torbellino de emociones y encontré de nuevo mi centro. El plan no era solo conseguir dinero, era conseguir justicia y control. Es una buena oferta, Javier, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero es la primera. Si necesitan tanto este terreno, es que vale todavía más para ellos de lo que vale para nosotros. Recházala. Diles con la máxima cortesía que agradecemos su interés, pero que estamos evaluando el verdadero potencial estratégico de nuestro activo a largo plazo. La jugada era arriesgada, pero mi instinto me decía que era la correcta. Estábamos pasando de ser vendedores a ser socios estratégicos en su proyecto, lo supieran ellos o no. La respuesta de la constructora, que Javier me comunicó al día siguiente, confirmó mi intuición. Lejos de retirarse, se mostraron aún más interesados. Solicitaron una nueva reunión, indicando que estaban dispuestos a revisar su propuesta significativamente. Habíamos ganado la segunda batalla. No solo habíamos conseguido una oferta millonaria, sino que la habíamos rechazado, demostrando que no nos movía la desesperación, sino una estrategia calculada. El poder ahora estaba completa e indiscutiblemente de nuestro lado, y yo aún no había jugado mi carta final. Pasaron 6 meses de un silencio sepulcral por parte de mi hijo, pero de una febril actividad por la mía. En ese tiempo me transformé. De la mano de Javier, aprendí a negociar, a entender de cláusulas y a reconocer mi propio poder. La venta millonaria se había cerrado, solo faltaba la firma final y la entrega del cheque. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo, una paz que no dependía de la aprobación de nadie. Y entonces, justo una tarde en la que me preparaba para celebrar mi nueva libertad con Javier, sonó el timbre. Al abrir la puerta, el pasado me golpeó en la cara. Eran Esteban y Verónica, pero no se parecían en nada a la pareja arrogante que recordaba. Estaban demacrados, con la ropa arrugada y una desesperación animal en los ojos. La vida, al parecer, les había cobrado la factura. Los hice pasar al salón. El mismo escenario de tantas humillaciones. Se movían con una incomodidad palpable, como si pisaran territorio enemigo. El silencio era espeso, cargado de todo lo no dicho durante medio año. Me senté en el sillón de Ricardo, mi trono, y esperé. No tenía prisa. Fue Verónica, como siempre, la que rompió el hielo, incapaz de soportar la tensión. Pero antes de que hablara, mis ojos se detuvieron en Esteban. Parecía haber envejecido 10 años. Tenía ojeras profundas, la mirada perdida en el suelo, incapaz de encontrar la mía. Verlo así, tan roto y disminuido, no me produjo placer, sino una extraña y lejana tristeza, como la que se siente por un desconocido que sufre una desgracia. Verónica, con una voz que intentaba sonar, autoritaria pero que temblaba de pánico, comenzó su discurso. Habló de una crisis temporal en la empresa de Esteban, de inversiones fallidas y de la deslealtad de los socios.
Pintó un cuadro en el que ellos eran las víctimas de un sistema cruel. Y entonces llegó al punto central. Dijo que habían descubierto el enorme interés inmobiliario en la zona y que, como familia, era nuestro deber ayudarnos. Su descaro era monumental. Exigió, con una frialdad que helaba la sangre, que yo vendiera inmediatamente la casa y el terreno para salvar el patrimonio familiar. Era mi obligación, según ella, mi último acto como madre, para enmendar el daño que mi egoísmo había causado. Escuché su monólogo sin parpadear, sin mover un solo músculo de la cara. Mi impasibilidad la ponía cada vez más nerviosa. Cuando finalmente se calló, agotada por su propia verborrea, no le respondí. Giré mi cabeza lentamente y clavé mis ojos en mi hijo, que seguía con la mirada fija en la alfombra, con una voz suave, casi un susurro, pero que cortó el aire como un cuchillo. Le pregunté: «Esteban, mírame». Él levantó la vista con dificultad. «¿Eso es lo que has venido a pedirme, hijo? Después de 6 meses de silencio, vienes a pedirme que te entregue lo único que me queda para reparar los errores de tu ambición». La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de todo el peso de su traición. Él se desmoronó. Las palabras le salían atropelladas, incoherentes. Hablaba de deudas, de amenazas, de que lo iba a perder todo. No hubo una disculpa, no hubo un atisbo de arrepentimiento por lo que me había hecho, solo el pánico de un hombre ahogándose y buscando desesperadamente un salvavidas. «Por favor, mamá, ayúdame», suplicó. Y esa palabra, mamá, pronunciada por sus labios después de tanto tiempo, sonó obscena, una herramienta de manipulación de último recurso. «Te lo devolveré todo, te lo juro, solo necesito tiempo». Pero ambos sabíamos que sus promesas se las había llevado el viento hacía mucho tiempo, junto con su respeto y su amor filial. Dejé que el eco de sus súplicas se extinguiera en el silencio. Luego me incliné ligeramente hacia adelante y pronuncié las palabras que habían estado ensayando en mi mente durante meses. «Llegan tarde», dije con una calma mortal. «Muy tarde. La propiedad ya no está en venta». Verónica soltó una risa nerviosa, incrédula. «No diga tonterías, Graciela. ¿Quién iba a comprar esta ruina sin nuestra ayuda para mover los contactos? Pensaba que era un farol, una patética estrategia de una anciana para sentirse importante. Su arrogancia, incluso en la derrota, era inagotable». «Está intentando manipularnos», le espetó a Esteban. Y justo en ese preciso instante, como si estuviera dirigido por el mejor director de escena, el timbre de la puerta volvió a sonar. Era el toque de gracia, el momento que Javier y yo habíamos planeado con una precisión exquisita. Me levanté lentamente y fui a abrir. En el umbral se encontraba una mujer elegantísima, con un maletín de cuero en la mano. Era la señora Agüero, la jefa del departamento legal de la constructora. La hice pasar con una sonrisa y la presenté. «Esteban, Verónica, les presento a la señora Agüero. Creo que tienen algunos intereses en común en esta zona». Las caras de ambos eran un poema de confusión y pánico. La señora Agüero, con una profesionalidad impecable, se dirigió a la mesa del comedor, abrió su maletín y extrajo 2 documentos, el contrato de venta final y un cheque bancario, certificado. Lo deslizó sobre la mesa, boca arriba, para que la cifra fuera claramente visible. «Señora Montoya», dijo en voz alta y clara, «aquí tiene, tal como acordamos, el pago final por la adquisición de sus propiedades. Ha sido un placer hacer negocios con usted». Verónica se abalanzó para ver el cheque y un grito ahogado escapó de su garganta. La cifra era tan insultantemente grande, tan fuera de su concepción, que se quedó paralizada. «El terreno adyacente», añadió la abogada como quien no quiere la cosa. «Ha resultado ser la pieza clave para nuestro nuevo proyecto de lujo». El caos se desató. Verónica perdió el último vestigio de compostura y se lanzó contra mí, gritando, llamándome egoísta, bruja, traidora. «Sabías lo del terreno, lo sabías todo, y dejaste que tu propio hijo se arruinara», chillaba, con el rostro desfigurado por la rabia. Pero yo ya no la escuchaba. Mi atención estaba fija en Esteban. Él había caído de rodillas al suelo, con el rostro entre las manos, emitiendo unos sollozos rotos y guturales que no parecían de este mundo.
Finalmente había comprendido. No solo había perdido el dinero, lo había perdido todo. «Mamá, perdóname. Por favor, mamá, perdóname», gemía desde el suelo, en la más abyecta de las humillaciones. Me acerqué a él, que seguía arrodillado a mis pies. Lo miré desde arriba, no con odio, ni siquiera con desprecio. Lo miré con la tristeza infinita de quien mira una tumba. La tumba del hijo que había amado. La tumba de la madre que yo había sido para él. Dejé que su llanto llenara la sala por un último y largo momento. El aire estaba cargado de la electricidad de la justicia poética. Entonces, me agaché ligeramente, para que pudiera oír mis palabras con total claridad, y pronuncié la sentencia que él mismo había escrito para sí 6 meses atrás. «Me bloqueaste como hijo, Esteban», le dije, con una voz tan quieta y tan afilada como un fragmento de hielo. «Ahora yo te bloqueo de mi vida». Mi última frase quedó suspendida en 1900. El aire, tan pesada y tan fría como una lápida. Esteban no levantó la cabeza. Su cuerpo se sacudía por sollozos que ya no me conmovían. La señora Agüero, con una discreción admirable, recogió sus cosas, me dedicó un asentimiento de respeto y se marchó en silencio. Verónica fue la siguiente. Se levantó, se arregló la ropa con un gesto de rabia y me lanzó una última mirada cargada de un veneno puro. «Disfrute de su dinero, vieja bruja. Espero que se ahogue en él», escupió antes de salir y dar un portazo. Y yo no hice nada. Di media vuelta, me dirigí a la cocina y dejé a mi hijo arrodillado y solo en medio del salón, llorando sobre las ruinas del imperio que él mismo había dinamitado. No era un acto de crueldad, sino de coherencia. Él me había borrado de su vida y yo simplemente le estaba devolviendo el favor. Más tarde supe, a través de Javier, cuál fue el golpe de gracia para Esteban. Al salir de mi casa, Verónica no lo estaba esperando en el coche para consolarlo o para planear el siguiente movimiento. Lo estaba esperando para darle el golpe final. Parece ser que le confesó, con una crueldad brutal, que ella siempre había sabido del potencial del terreno. Su plan nunca fue ayudarlo a él, sino usarlo a él para conseguir que yo, la vieja tonta, firmara los papeles. Ahora que el dinero estaba en mis manos y no en las suyas, él ya no le servía para nada. Lo abandonó allí mismo, en la acera frente a la casa que él había intentado robarme, dejándolo sin esposa, sin dinero y sin familia en el lapso de una sola tarde. La depredadora, al quedarse sin presa, se devoró a su propio cómplice. La caída de Esteban fue total y absoluta. Lo perdió todo. La empresa quebró estrepitosamente. Los acreedores le embargaron hasta el último de sus bienes de lujo. Y, lo que es más importante, perdió la única red de seguridad que siempre había tenido y que nunca había valorado. Su madre. Se encontró completamente solo, enfrentado por primera vez en su vida a las consecuencias reales de sus actos, sin nadie que le solucionara los problemas o le pagara las deudas. Su mayor pérdida no fue material, sino simbólica. En su desesperada carrera por borrar sus orígenes y alcanzar un estatus que no le correspondía, se había borrado a sí mismo del mapa de los afectos, convirtiéndose en un paria, un náufrago de su propia codicia. Mientras él se hundía, yo renacía. Cumplí con la venta de la casa, despidiéndome de sus paredes con gratitud, pero sin tristeza. Los recuerdos ya no vivían allí, vivían en mi corazón. Con una parte del dinero compré un precioso apartamento en una zona tranquila de la ciudad, con una inmensa terraza que daba a un parque. Lo primero que hice fue llenarla de macetas y crear un nuevo jardín. Mi jardín, un lugar sin fantasmas, sin ecos de discusiones, un espacio bañado por el sol, donde solo crecerían las flores que yo eligiera. Este nuevo hogar no era un refugio, era una declaración de intenciones. El resto de mi vida sería una construcción propia, diseñada a mi gusto y medida, sin pedir permiso a nadie. El dinero me dio seguridad, pero la verdadera riqueza que gané fue la libertad. Me liberé del peso de las expectativas, de la angustia de no sentirme querida, de la necesidad de ser la madre perfecta. Empecé a vivir para mí por primera vez en casi 70 años. Me apunté a clases de historia del arte, algo que siempre había soñado hacer. Viajé,
primero a lugares cercanos, luego me atreví a cruzar el océano. Volví a ver a viejas amigas, retomé la costumbre de las meriendas y las largas charlas. Descubrí que el mundo era mucho más grande y más acogedor de lo que había imaginado desde mi pequeña cocina. Y descubrí, sobre todo, que la mejor compañía que podía tener era la mía. La pregunta que muchos se harán es, ¿y el perdón? ¿Perdoné a Esteban? La verdad es que la palabra perdón se queda corta. Es inadecuada para describir lo que siento. No albergo odio ni rencor en mi corazón. Esos son sentimientos que envenenan el alma. Y mi alma, por fin, está en paz. Lo que siento es una profunda sensación de cierre. El amor que sentía por mi hijo no ha muerto, pero se ha transformado. Es como un miembro amputado. Sabes que estuvo ahí. A veces sientes su presencia fantasma, pero ya no forma parte de ti. He aceptado que el hijo al que adoraba ya no existe, y he hecho las paces con esa realidad. Hace un mes recibí una carta suya, la primera comunicación en casi un año. Eran 10 páginas escritas a mano, una confesión torpe y desesperada, llena de autocompasión, pero, por primera vez, también con un atisbo de verdadero remordimiento. La leí con calma, sin que se me alterara el pulso. No sentí la necesidad de responder. No todavía. Mi puerta no está cerrada con 7 candados, pero tampoco está abierta de par en par. Si algún día quiere volver a entrar en mi vida, no podrá hacerlo con simples palabras. Tendrá que demostrar, con hechos y a lo largo del tiempo, que ha entendido la lección. Tendrá que reconstruirse como hombre, ladrillo a ladrillo. Y esta vez tendrá que hacerlo solo. Así que este es mi presente. Una vida serena, plena, dueña de mi tiempo y de mis decisiones. Disfruto de la compañía de buenos amigos como Javier, de mis libros, de mi jardín en las alturas. Esteban, por lo que sé, está trabajando en un empleo modesto, intentando pagar sus deudas y, quizás, encontrarse a sí mismo. Nuestro rompimiento es, por ahora, definitivo. Si habrá una reconciliación en el futuro, solo el tiempo lo dirá. Y dependerá exclusivamente de que él se transforme en el hombre que su padre y yo siempre soñamos que sería. Mientras tanto, yo sigo adelante, con la cabeza alta, como me pidió Ricardo, sabiendo que la justicia silenciosa no es un acto de venganza, sino el más profundo acto de amor propio. Si algo he aprendido en este último y tumultuoso capítulo de mi vida, es que el amor de una madre, aunque inmenso, no es indestructible. Nos enseñan a creer que es una fuente inagotable, un refugio que siempre estará ahí, sin importar cuánto abuso o negligencia soporte. Pero no es así. El corazón de una madre es más parecido a un jardín que a una mina de oro. No se puede explotar indefinidamente sin devolverle nada. Necesita ser regado con gratitud, abonado con respeto y cuidado con cariño. Si lo único que recibe son pisadas, desprecio y veneno, llega un día en que, para sobrevivir, el jardín se cierra, sus flores se marchitan y sus puertas se vuelven infranqueables, y ninguna súplica tardía puede devolverle la vida. Mi historia es también una lección sobre el verdadero significado de la herencia. Mi hijo, cegado por el brillo del dinero, creyó que el legado de su padre eran unos ladrillos y un pedazo de tierra. Se equivocó por completo. El verdadero legado que Ricardo y yo construimos no estaba en las propiedades, sino en los valores que intentamos transmitirle. La honestidad, el trabajo duro, la lealtad y, por encima de todo, la gratitud. Al rechazar esos valores, mi hijo renunció a su verdadera herencia. La fortuna que yo ahora poseo es solo un símbolo, la consecuencia material de haber protegido el legado inmaterial, porque al final el dinero se puede perder y ganar, pero la ruina moral, esa es una bancarrota de la que es muy difícil recuperarse. He aprendido también el valor de la propia dignidad, una lección tardía pero poderosa. Durante décadas, mi identidad se fundió con mi rol de madre. Sus logros eran mis logros, sus necesidades mis prioridades, sus crueles palabras, diseñadas para aniquilarme al negarme ese rol, tuvieron el efecto contrario. Me obligaron a recordar quién era yo, Graciela, antes que nadie. Me forzaron a buscar mi valor dentro de mí misma y no en la validación de los demás.
Y esa es quizás la enseñanza más importante que puedo compartir. Nuestro valor no es una acción que cotiza en la bolsa de la opinión ajena. Es un tesoro que reside en nuestro interior, y somos sus únicos guardianes. Y así, llegamos a la moral final de esta historia. Una ley tan simple como implacable. Quien bloquea el corazón de una madre, tarde o temprano, será bloqueado por la vida. Mi hijo inició su caída con un simple clic, un acto digital que reflejaba el bloqueo que ya existía en su alma. Cortó el vínculo sagrado que lo unía a su origen, a la fuente de su propia vida, creyendo que así volaría más alto. Pero ningún árbol puede crecer si reniega de sus raíces. Al final, se encontró aislado, desconectado, bloqueado de la prosperidad, del amor y del respeto. Porque la vida tiene una forma muy clara de devolvernos el eco de nuestras propias acciones. Espero que mi viaje, desde la más profunda oscuridad hasta esta serena luz, les sirva de algo. No como una historia de venganza, sino como un testimonio del poder que tenemos para reescribir nuestro propio final. No importa la edad que tengamos, ni las heridas que carguemos, siempre estamos a tiempo de reclamar nuestra dignidad, de poner límites al desprecio y de construir una nueva vida sobre los cimientos del amor propio. El respeto no se exige, se inspira, y a veces la única forma de enseñarlo es demostrando que, aunque nos doblen, jamás lograrán rompernos. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Tu historia también importa.